que es sobre todo nombre, danos entendimiento y discernimiento, en el nombre de nuestro Señor, amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar esta tarde el estudio de la porción semanal, semana número 23. Estamos terminando el libro de Daniel, estamos culminando con el capítulo 12 del libro de Daniel, amén. Un estudio muy importante, amén, porque siempre va a haber alguien que va a tener preguntas que no entienden, amén, y se necesita dedicación para poder entender todo esto, amén. Así que hemos dejado un buen récord por vía YouTube en nuestro canal, amén, y les recomendamos que den un like, les pedimos que den un like. Bendito sea Dios, alabado. Gloria a Dios. Alabado sea tu santo nombre. Amén, ya estamos. Así que denos un like, denos un me gusta, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Amén. Y comparta estas lecciones que yo sé que van a ser de bendición para alguna persona que ande buscando responder preguntas, que tenga algún tipo de duda acerca de lo que estamos cubriendo el libro de Daniel, porque yo sé que hay muchas cosas que se están diciendo, muchas doctrinas, amén, que no necesariamente son bíblicas, amén, no necesariamente van conforme al libro. Y lo que estamos nosotros haciendo, estamos dedicándonos a interpretar el libro, pero lo que hacemos es que dejamos que el libro se interprete por sí mismo. La palabra de Dios define a la palabra de Dios, amén. Es una de las principales reglas de la disciplina del estudio de la palabra de Dios. Es uno de los principios principales, dejar que la palabra de Dios interprete la palabra de Dios, y es lo que estamos haciendo en este espacio, amén. Así que denos un like, suscríbase y comparta para que sea de bendición para aquella persona que quiere salir de confusión, amén. Capítulo 12 del libro de Daniel. Un repaso muy rapidito acerca del capítulo 11, amén. El capítulo 11 junto con el capítulo 10, junto con el capítulo 12, en otras palabras, el capítulo 10, 11 y 12 son esenciales para poder entender el contenido de la visión, que es la última visión que se le ha dado a Daniel, amén. Es muy importante entender el contexto de todos estos tres capítulos, amén. Desafortunadamente, por la división de capítulos, pensamos que ese capítulo, los diferentes capítulos tienen contenido diferente. No necesariamente, pensamos que tal vez es distinto al capítulo anterior y distinto al capítulo que viene antes, pero en verdad estos tres capítulos contienen componentes de la visión, la última visión que el profeta Daniel recibió por medio del ángel que Dios le mandó. Pensamos que es el ángel Gabriel, amén. Y hacia el final del capítulo 11 vimos cómo hablamos de el personaje que nosotros en nuestra edad moderna conocemos como el anticristo, y vemos que a la hora final, hacia el versículo, entre los versículos 36 y 45 del capítulo 11 del libro de Daniel, vimos cómo esos versículos se enfocan en el tiempo postrero. Vimos cómo se enfoca en el tiempo postrero, al final de la era, el final del tiempo presente, de esta era presente, y hablan acerca de esta persona que conocemos en Occidente como el anticristo o el antimesías, amén. Y en los versículos pasados, en el capítulo 11, vimos hacia el final del capítulo que el enemigo, este anticristo,
asienta un campamento entre el mar y el bello monte santo que es Jerusalén. Y vemos que ahí él llegará a su fin y que nadie acudirá a su ayuda, no habrá nadie que le pueda ayudar. En otras palabras, irremediablemente no tiene salida, no tiene opción, no tiene para dónde más ir. Ahí llegó su fin, porque nadie puede salvarse de la ira de nuestro Dios. Amén. Es básicamente el resumen de lo que vimos en el capítulo 11, al final del capítulo 11. Amén. Vemos que ahí este personaje que nosotros conocemos como el anticristo o el antimesías, muchas veces pensamos que es anti porque está contra nuestro Cristo, contra nuestro Mesías, nuestro ungido, que es nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Amén. Y sí es cierto, está en contra. Pero el título anti-Mesías o anticristo primordialmente lo tiene porque quiere sustituir y quiere entrar a usurpar, a tomar el lugar de nuestro Mesías, de nuestro Cristo, de Dios manifestado en carne. Amén. Así que sí, es un enemigo porque está en contra, y la forma que quiere serlo quiere ser el impostor, quiere tomar el lugar que a él no le pertenece. ¿Amén? Es lo que Satanás, es lo que Lucifer, como quieran conocerlo, es más que una construcción. Él es un personaje, es una entidad, es lo que él siempre ha querido hacer. Se quiso hacer como Dios, pero solamente hay un lugar para Dios. Amén. Y ese lo tiene nuestro Señor. A lo largo de los tres capítulos hemos visto el futuro inmediato después de la vida de Daniel. Es un periodo de 69 semanas de años. ¿Okay? En el capítulo pasado, los capítulos pasados, Daniel 9, el capítulo 9, estas 69 semanas se categorizan en dos grupos: uno 62 semanas y 7 semanas, pero se consideran un continuo periodo de tiempo, que son 69 semanas total, y es un periodo de 483 años, ¿ven? Que ciertamente la profecía fue dada por medio de visión, que fue dada a Daniel, como hemos visto, y habla del futuro inmediato después de que Daniel pasa a descansar con sus ancestros, como dice la palabra de Dios. Él deja de existir en este mundo físico, él va a descansar. Aproximadamente 55 años después del tiempo de Daniel es que comienzan todos estos sucesos inmediatos. Y digo inmediatos porque son los sucesos que suceden más cerca del tiempo en que vivió Daniel. Así que vemos este futuro inmediato después de la vida de Daniel, comparado a el futuro postrero, que es una semana, como se nos indica muy claramente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vemos en Daniel 9:27, cuando Daniel empieza a recibir datos acerca de la abominación desoladora que es cometida por el anticristo. Y vemos en Daniel capítulo 9 versículo 27, dice muy claramente el texto, que estoy leyendo de la versión Reina Valera en esta tarde por ser la más común: y por otra semana, palabra clave, por otra semana, confirmará el pacto con muchos, hablando de esta persona, de este personaje que está en rebelión, representante del espíritu gentil, el espíritu anticristo, el espíritu de una persona que no quiere estar en pacto con Dios, el espíritu de una persona que está en rebeldía, en rebelión contra Dios, está en transgresión voluntariamente y no quiere cambiar. Amén. Vemos que esta persona se va a convertir en un líder. Hemos hablado de eso en
la porción pasada, de la semana pasada, cuando hablamos del capítulo 11. Muy buen político, muy bueno para poder mantener, muy buen estratega, para poder conquistar, para poder ganar poder, para poder acumular, fortalecerse su base de poder. Sabe cómo mantener a sus aliados, a la gente que necesita utilizar y emplear para llegar a su fin, para llegar al objetivo que él quiere obtener. Y este hombre, dice el versículo 27 de Daniel capítulo 9, que por otra semana, un periodo de semanas, de semana de años, él confirmará el pacto con muchos. Muchos pueden ser muchas naciones, incluyendo el pueblo de Israel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Okay? A la mitad de la semana, y estamos hablando de una semana de años, ¿verdad? Como ya vimos en el pasado. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, a la mitad es a los 3 años y medio, porque 7 dividido por 2 es 3 años y medio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Después de esos 3 años y medio, podemos decir que es cuando este personaje comienza a delatarse, comienza a mostrar su verdadero parecer, su verdadera opinión, su verdadera creencia. Empezará a hablar abominaciones contra nuestro Dios. En el capítulo pasado vimos cómo este personaje hablará cosas que nunca se han hablado, ¿okay?, contra nuestro Dios, que él se creerá que él mismo está sobre todo Dios. Él se levantará a sí mismo por encima de todo, ¿verdad? Así que después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. La consumación está hablando de todos los hechos que este personaje había de cometer. Acabo de mencionar algunos y lo demás lo podemos ver en el video pasado donde cubrimos capítulo 11 de Daniel. Y luego dice: y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En otras palabras, cuando se habla de derramar sobre el desolador o derramar sobre una persona, está hablando figurativamente, bueno, más bien en el dialecto, en lenguaje hebraico, está hablando de una persona recibir cierto tratamiento. Alguna persona, cuando por ejemplo una persona es bendecida, o cuando una persona recibe una consecuencia, ya sea positiva o negativa. Y en este caso está determinado que se derrame sobre el desolador algo, y no es bendición, porque vemos que por medio de este versículo y lo que hemos hablado en capítulos pasados, aquí vemos que en el mismo versículo 27 habla de que habrá una muchedumbre de abominaciones que este desolador, este anticristo, esta persona que está en contra de Dios, va a cometer. ¿Ok? Y lo que está determinado se va a derramar sobre él. Amén. Es un castigo. Amén. Castigo que hablamos, porque va a hallar su fin y no va a haber nadie que le ayude. Amén. Y vemos que nuestro Mesías enseña el doble cumplimiento de esta abominación desoladora, de la cual hemos hablado en Mateo 24, 15 al 16. Nuestro Mesías ha dicho que por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Okay? La abominación desoladora es un hecho que se repite. Y la primera instancia, hablamos en el capítulo pasado, que fue Antíoco Epífanes el que cometió una abominación desoladora. Hablamos de que él decidió tomar control del templo en Jerusalén. Él mató al sumo sacerdote, al príncipe del pacto,
Es lo que dice el capítulo, las palabras exactas, que el príncipe del pacto es el mismo sumo sacerdote. ¿Okay? Y vemos que también toma control del monte del templo, entra en lugares donde él no debe de entrar, sube siendo gentil, no de acuerdo a la palabra de Dios, no debería de estar ofreciendo sacrificios. Él entra a ofrecer sacrificios, y no es cualquier sacrificio, para hacer la cuestión aún más urgente y peor. Él sacrifica cerdos en el lugar santo de nuestro Dios. Él sacrifica un animal impuro. Amén. Nuestro Dios dice: sé santo, pues yo soy santo. Y dice nuestro Dios que en su mesa, o en otras palabras, en su altar, Él recibirá comida santa, comida dedicada a Él. Amén. Y lo que Él demandaba era animales cabríos, cabras, chivas. Demandaba corderos, bueyes, tórtolas, todos animales puros, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ven? Son fuentes de proteína animal que estaban limpias para comer, para poder consumirse, eran saludables, de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios sabe. ¿Ven? ¿Y quién somos nosotros para decirle a Dios qué podemos comer y qué no podemos comer? ¿Amén? Así que se atreve este hombre a entrar, a sacrificar un animal impuro y levantar una estatua a su ídolo Zeus, el ídolo griego Zeus. ¿Amén? Esa es la abominación desoladora número 1. Vemos que nuestro Mesías enseña que esto volverá a suceder. Una abominación desoladora volverá a suceder. ¿Amén? Vimos cómo el futuro rey del norte, quien es el anticristo, hará lo que a él le parezca, no tendrá respeto a nuestro Dios, será exitoso mientras no desate su ira, nuestro Dios no desate su ira contra él. Él maldecirá contra nuestro Dios como nunca nadie se ha atrevido a hacerlo, y él se creerá más alto que toda deidad. Amén. Y vemos una conexión profética. Amén. Con el libro de Revelación, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, donde dice que a este personaje, que en el libro de Apocalipsis se le llama bestia, la bestia, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Acabamos de hablar de un periodo de 3 años y medio, como lo menciona Daniel capítulo 9, versículo 27, y vemos que aquí hay otro periodo, y es de 42 meses. 42 meses es exactamente, si lo dividimos en años, es exactamente 3 años y medio. ¿Amén? 3 años y medio. En resumen, este capítulo 12, en este capítulo 12 vemos al arcángel Miguel, vemos la salvación de Israel, y también vemos la resurrección de los muertos, que tanto se ha hablado en las cartas de Pablo, Tesalonicenses, y en el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, se nos da indicios acerca de la resurrección de los muertos. Vemos también a los 2 hombres, y con los 2 hombres que están a ambos lados del río Éufrates, y el que está sobre las aguas. Hay un personaje muy particular que está sobre las aguas del río. Esa fue la visión principal, primera visión que tuvo Daniel. Vemos que esta persona que está parada sobre el agua
vestido de lino. Lo vemos descrito en el capítulo 10, cuando comienza la visión de Daniel. ¿Amén? Y lo vemos de nuevo en este capítulo, vemos la visión nuevamente, o el enfoque en él nuevamente. Y vemos cómo el ángel mensajero que estaba ministrándole a Daniel le dice: anda, Daniel, las palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. El tiempo del fin de este periodo de tiempo. Estas palabras han sido cerradas y han sido selladas hasta este tiempo en el cual nosotros estamos aquí hoy. Amén. Hoy mismo. ¿Okay? Sobre la resurrección, amén, vamos a leer el texto, capítulo 1, vamos a leer los 13 versículos. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas, a la perpetua eternidad. Amén. Así que vemos al arcángel Miguel, que se levantará en un periodo de angustia, que como nunca se ha vivido antes, ¿verdad? Es un periodo de preocupación, de una tensión entre los pueblos, una tensión de guerra, de conflicto, amén, de sufrimiento y de violencia. Porque en ese tiempo vemos que se tiene que levantar el arcángel Miguel, porque él es el protector del pueblo de Israel. ¿Okay? En este tiempo que se le conoce como el tiempo de la angustia de Jacob. El tiempo de la angustia de Jacob es este tiempo final de esta era, donde el pueblo de Dios, que conocemos como el pueblo judío hoy, va a sufrir mucha presión, como la que ya ha estado experimentando, pero aún va a ser peor. La situación se va a empeorar. Si pensamos que la situación es mala en este momento que ellos tienen con sus vecinos, que no reconocen el derecho de su existencia, amén, este periodo de tiempo va a empeorar las circunstancias. Amén. Se le llama la angustia de Jacob. Amén. Y vemos que Miguel es la potestad protectora de Israel. Él es el ángel que protege, está asignado para la protección del pueblo de Israel. Como vemos en Daniel capítulo 10 versículo 13, dice el ángel mensajero Gabriel, le dice a Daniel: pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Bueno, así que vemos quién es Miguel. Es uno de los principales príncipes, uno de los principales arcángeles, como lo conocemos en términos en español, en inglés, que vienen del origen de las palabras griegas. Amén. Vemos que él es uno de los principales príncipes. Yo sé que por ahí hay muchas ideas de que se dice de que el arcángel Miguel es el mismo Cristo preencarnado. En otras palabras, dice que es nuestro Mesías antes de tomar un cuerpo humano. Gloria a Dios, si me pueden ayudar. Pero no, ¿okay? Porque de acuerdo al versículo que acabamos de leer, Miguel es uno de los principales príncipes. No es el principal príncipe.
no es el principal ángel, porque sabemos que el ángel principal es el ángel del Señor. El ángel del Señor, no un ángel del Señor, como lo es Miguel. Amén. Y vemos que en este pasaje se nos dice que del pueblo judío serán rescatados los que tengan su nombre escritos en el libro de la vida. Amén. Lo vemos descrito en el mismo versículo 1. Amén. Dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Los que se hallen escritos en el libro de la vida. Amén. ¿Y quiénes son los que se hallen escritos en el libro de la vida? Amén. ¿Quiénes serán? También vemos en estos capítulos, en el versículo 2 al 4, vemos que en el versículo 2 se habla de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice: los entendidos resplandecieron como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que vemos que la resurrección de los muertos, la resurrección de las multitudes, y unos de ellos van a resucitar para vida eterna, pero otros van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Les puedo decir que los que van a resucitar para vivir vergüenza y confusión perpetua son los que no quieren estudiar la palabra de Dios, cumplir con la palabra de Dios, vivir su vida de acuerdo a la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no trae confusión. ¿Qué dice el Salmo? Lámpara es tu palabra a mí camino, lumbrera a mis pies y lámpara a mi camino, o al revés. Lumbrera a mi camino y lámpara para mis pies es tu palabra. En la palabra de Dios no hay confusión. Amén. Así que el que recibe vergüenza y confusión perpetua es porque no quiso hacer caso a la palabra de Dios. Amén. Porque no amó la palabra de Dios lo suficiente. Amén. Y vemos que estos dos versículos hablan acerca de los entendidos y los que enseñan. Dice que los entendidos brillarán como el firmamento. ¿Y quiénes son los entendidos? Los entendidos son los que entienden la palabra de Dios y saben la palabra de Dios, y no tan solo saben, sino que la ponen por práctica. Porque practicar la palabra de Dios es ser sabio. Practicar la palabra de Dios es ser sabio. No buscar la palabra de Dios, no practicar la palabra de Dios, no guardar la palabra de Dios, no estudiar la palabra de Dios para practicarla, es de necios. Lo vemos a lo largo del libro de Proverbios, sin entrar en detalle. Y vemos que los que enseñan la Torá de Dios a las multitudes brillarán como las estrellas para siempre. Bueno, ¿y por qué digo la Torá de Dios? ¿Por qué me atreví a cambiar el versículo? Porque el versículo dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. En otras palabras, ellos brillarán como las estrellas para siempre. ¿Por qué dije Torah en vez de decir justicia? Porque para nuestro Señor, para nuestro Mesías, para sus apóstoles, la justicia, cuando ellos hablan de justicia, están hablando de la Torá de Dios. Están hablando, y cuando se habla de la Torá de Dios, ¿de qué se está hablando? ¿Se está hablando de lo que hace un judío? No, se está hablando de la instrucción que nos lleva a toda justicia. A ver.
La palabra de Dios es la Torah, es la instrucción que nos lleva a toda justicia. Es la instrucción por la cual nosotros practicamos esa instrucción, esa palabra de Dios, esa Torah, para demostrar que hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. La fe, si no practicamos la palabra de Dios, es muerta. La fe, si no practicamos la instrucción de Dios, es muerta. En otras palabras, la fe, si no practicamos la Torah de Dios, la instrucción que nos lleva a toda justicia, esa fe es una fe muerta. ¿Amén? Así que, ¿quiénes queremos ser? ¿Queremos ser los entendidos? ¿Queremos ser los que enseñan la Torah o la palabra de Dios a las multitudes? ¿O queremos vivir en confusión perpetua? ¿Ven? Y vemos que en el versículo 4 se le dice a Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Todos digan hasta hoy. Porque es para este tiempo. Ahora es que estamos entendiendo lo que está diciendo todo este libro. Amén. Dice, muchos correrán de aquí para allá. En verdad lo que quiere decir el versículo es que muchos indagarán, muchos estarán yendo de aquí buscando entender este mensaje, buscando entender la visión, buscando entender el significado de este libro, buscando entender el significado de la palabra de Dios en general. Y van a encontrar el entendimiento. Al fin del tiempo muchos buscarán entendimiento y lo hallarán. Amén, es lo que estamos haciendo hoy en este día. Amén. En Daniel capítulo 12 versículos 5 al 8 vemos que dice Daniel, y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. Este es el mismo varón que cuando vamos al capítulo 10, es el mismísimo que está apareciéndose a Daniel sobre el río Éufrates. Amén. Y dice, uno le pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, en otras palabras del pueblo de Israel, todas estas cosas serán cumplidas. Amén. Hermano pastor, ¿tenía un comentario? Sí, solamente quería hacer... Con el micrófono para que se oiga, por favor. Sí. Solamente quería hacer la conexión del libro de Daniel al libro de Apocalipsis, porque los dos libros Apocalipsis son literatura de Apocalipsis, y acaba de Daniel decir de que el Señor le dijo que sellara el libro hasta el tiempo del fin. En el libro de Apocalipsis, creo que es el capítulo 6, vamos a ver que es el Cordero de Dios el que rompe ese sello y desata el juicio sobre la humanidad. Es importante entender que lo que Daniel habló 500 años después de Jesucristo, eso estuvo sellado por aproximadamente 600 años. Y también quería hacer mención del fin del siglo o el fin. Es importante entender de que estamos leyendo una traducción y que el fin o el fin del siglo se refiere a cuando el Mesías iba a venir y comenzar todos estos eventos. Y eso sucedió 500 años aproximadamente después de que Daniel escribió el libro.
después de que Daniel escribió el libro. Okay. Amén. Y el periodo de tiempo es un periodo de tiempo, amén. Así que vemos que dice acerca de cuándo se cumplirán todas estas cosas. Está hablando de lo que sucedió, de lo que habría de suceder desde el final del capítulo 11, donde leímos del versículo 36 al 45, y enseguida comienza la visión continúa la visión en Daniel capítulo 12. Y vemos que este hombre que está en medio, está parado encima de las aguas, ¿okay? Vestido de lino, que levanta sus manos y jura por el que vive. ¿Quién más camina sobre el agua? ¿Quién más se puede poner de pie sobre el agua? ¿Amén? A veces habremos pensado eso alguna vez. ¿Quién anda sobre las aguas? El libro de Proverbios dice que Dios es el que anda sobre las aguas, y vimos que en los evangelios vimos a quién vimos caminar sobre las aguas. ¿Amén? Es muy posible que este individuo, esta entidad que vemos en medio del río Éufrates, al cual parecen ser dos ángeles con figura de hombre, y le preguntan ¿cuándo vendrá el final de todas estas maravillas? Y este varón vestido de lino levanta sus manos básicamente y dice que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Amén. En hebreo tiempo es Shana. Tiempos es Shanim. Pero tiempos en plural, Shanim, técnicamente, por definición, automáticamente en hebreo, son dos, el mínimo plural. ¿Okay? El mínimo plural, cuando se dice tiempos en hebreo, se dice Shanim, y enseguida se insta y se deduce que se está hablando de dos, al menos que se diga un número diferente. Shlosha Shanim, 3 tiempos. En este caso dice Shanim, solamente dice 2. Y medio tiempo, Hetzi Shana, medio tiempo. Entonces, ¿qué es un tiempo? 2 tiempos, 3, y medio tiempo son 3 tiempos y medio. Significa que son 3 años y medio. Esto concuerda nuevamente con Daniel capítulo 9, versículo 27, que habla que a la mitad de la semana de años, amén, ¿qué es lo que dice el versículo? A la mitad de la semana de años, dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ok? Así que 3 años y medio. Todo está concordando. Todo está de acuerdo. También vemos la conexión con el libro de Apocalipsis. Dice, el libro de Apocalipsis lo acabo de poner, que este personaje, el anticristo, va a hablar grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Por 42 meses, en otras palabras, por 3 años y medio, el Señor va a permitir que haga las locuras que va a hacer. Regresamos. 3 años y medio es igual a 42 meses. ¿Okay? La palabra de Dios concuerda, Daniel concuerda, y la revelación que se le dio al apóstol Juan concuerda. ¿Okay? Vemos que después de 3 años y medio, el anticristo cesará el sacrificio continuo en el templo. ¿Okay? Vemos que hay 2 periodos de 3 años y medio en esta semana que estamos hablando de años. Esta semana de años que estamos hablando son 2 diferentes, como 2 mitades de un partido, por así decirlo. ¿Okay? Yo sé que todos entendemos esa analogía a los deportes. 3 años y medio. Vemos que en 3 años y medio se le da poder, se le permite que este personaje haga muchas cosas. En 3 años y medio conquista muchos países,
recibe noticias alarmantes del este y del norte, y luego se dirige, después de hacer toda esta conquista, después de obtener tanto poder, después de consolidar su influencia y su poder sobre la tierra, sobre esta región, específicamente esta región del mundo, recibe noticias alarmantes del este y del norte y se dirige a Israel, y dice el capítulo 11, hacia el final del capítulo 11 dice, se dirige a Israel para matar a muchos, porque su conquista termina en Egipto, como lo podemos ver en el capítulo pasado. Su conquista termina en Egipto, está en el norte de África, recibe noticias del norte y del este, preocupantes, alarmantes, ¿okay?, que amenazan su poder y su influencia, y se dirige de regreso a Israel, porque es en la dirección donde está Israel, y dice que se regresa para matar a muchos. Es en esos 3 años y medio que se le permite actuar. ¿Amén? Así que vemos que él recibe noticias alarmantes y regresa a Israel queriendo matar a muchos. Y luego vemos el versículo 11 y vemos el versículo 7 y el versículo 11. Amén. Acabamos de ver lo que dijo dice el versículo 7, que será tiempo y tiempos y mitad de tiempo, que es 3 años y medio, lo acabamos de decir. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Lo que esto significa, la dispersión del poder del pueblo santo, es que el poder del pueblo de Dios, Israel como nación, es amenazada por este personaje, y todo esto va a terminar cuando este personaje sea derrotado. Es básicamente lo que está diciendo el que aparece encima de las aguas del río, ¿okay? Y el versículo 11 nos dice: desde el tiempo que paren los sacrificios hasta la abominación desoladora serán 1290 días. En otras palabras, serán 3 años y medio. La palabra de Dios concuerda con la misma palabra de Dios. Amén. Así que el versículo 7 y el versículo 11 deben de considerarse, deben de estudiarse a la misma vez. Amén. Yo sé que el versículo 11 ya está hacia el final, donde el ángel le dice a Daniel, tú persevera hasta el fin de tu vida y vete a descansar, que al final del tiempo, al final de la era, vas a recibir tu recompensa. Cuando llegue la era de nuestro Mesías, cuando llegue el tiempo del reino de nuestro Mesías, de nuestro Dios. Amén. En otras palabras, hablando de estos 3 años y medio, cuando el anticristo suba al templo y se crea Dios, piense que Él es Dios, es entonces que va a terminar todo el asedio sobre el pueblo de Israel. ¿Okay? Hallará su fin en ese entonces, y no habrá quien lo rescate, porque en ese momento, al final de esos 3 años y medio, del segundo periodo de 3 años y medio, este hombre va a querer pasarse por Dios en su templo de Dios, y ahí es donde el Señor dice: hasta ahí llegaste, ahí está tu fin, y no habrá a quien lo rescate. Amén. Como lo vimos en Daniel versículo 11, capítulo 45. Amén. Gloria a Dios. Y vemos que Daniel dice: oí, mas no entendí. Y el ángel le dice a Daniel: anda, cierra y sella el libro para el tiempo del fin. En otras palabras, para el tiempo de los que entenderán el mensaje, de los que entenderán esta visión. Amén. Y nos dice más
agrega más que los purificados y los malvados del futuro, muchos serán purificados, muchos se purificarán, ¿okay? Habrá mucha gente que querrá rectificar su camino, purificarse de acuerdo a la palabra de Dios, ¿okay? Porque el que se purifica no es que se limpie con jabón y esté físicamente limpio, no. El que se limpia lo hace con la palabra de Dios, hacia Dios, amén, espiritualmente, físicamente, en su mente, en su espíritu, su alma, en todo lo que uno hace, amén. Nos purificamos para con Dios por medio de su palabra. Dejamos que la palabra de Dios sea nuestro espejo y veamos cuáles son las imperfecciones. Yo sé, ahorita ando un poco barbón, yo sé que lo notaron. Yo sé que ya varios me quieren decir algo, la cosa es esta, que hay que trabajar, tú sabes, a veces sale uno del trabajo y a correr a dar el estudio bíblico, amén. Hay prioridades, la palabra de Dios es una prioridad, ¿verdad que sí? No crean que no me fijé en un espejo hace rato y vi la gran barba, amén. Pues hay que vernos en el espejo de la palabra de Dios. Hay que vernos en el espejo de la palabra de Dios. Que estos pelitos son una barba temporal, que esto de nada te va a afectar tu eternidad. Pero cuando no usas la palabra de Dios como un espejo para rectificarte y purificar tu alma, tu espíritu, tus acciones, cómo tú vives, tu estilo de vida, cómo tú vives, cómo tú piensas, cómo tú hablas, cómo tú te comportas, qué es lo que tú celebras, qué es lo que tú comes. Hasta eso se preocupa Dios. Si no usas la palabra de Dios para purificarte, para rectificarte, para cambiar tu vida, para alinearte más con tu Señor, con tu Dios, con tu Mesías y Salvador, estamos en problemas. Amén. ¿Por qué? Porque muchos se purificarán, pero los impíos seguirán quebrando los mandamientos. Los impíos van a seguir en las mismas, van a seguir siendo impíos. Y lo dice hacia el final, el libro de Revelación, Apocalipsis, dice en el capítulo 21 también, dice, deja que el impío, es más, ¿qué es lo que dice? Perdón, no me acuerdo exactamente, rapidito vamos al libro de Revelación, Apocalipsis. Dice, el que es injusto, Apocalipsis 22, versículo 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Así que esto es algo activo, hermano, hermana, joven, señora, señorita, señor, que está oyendo, que está viendo esta lección. Esto es algo activo que se nos viene diciendo desde el libro de Daniel, que muchos se van a purificar. ¿Seremos nosotros de los que nos vamos a purificar? ¿O vamos a seguir siendo impíos, a quebrar los mandamientos? ¿Y por qué digo yo quebrar los mandamientos? Miren lo que dice el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 22. Dice, practique la justicia todavía todo el que es justo. La justicia es la palabra de Dios. El que es injusto sigue siendo injusto todavía, porque no quiere ser justo, no quiere ser justificado ante Dios, no quiere ser purificado para su Dios, hacia Dios. Amén. Los impíos seguirán quebrando los mandamientos y ninguno de los impíos entenderá. Ninguno de los impíos van a entender, no van a entender la visión. Daniel no la pudo entender porque él no había visto lo que hemos visto hoy. Él no había recibido lo que el apóstol Juan recibió en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelación, el cual vamos a estudiar para que todos podamos entender también. Pero seremos nosotros los que queremos entender, seremos nosotros los que nos queremos purificar. Porque si no nos queremos purificar, ¿cómo es que nos llamamos hijos de Dios? Amén. Si queremos ser hijos de Dios, debemos de querer purificarnos, debemos de querer estudiar su palabra, debemos de querer entender, porque solo los impíos son los que no van a entender. Amén.
Ellos van a seguir quebrando los mandamientos de Dios, pero los entendidos sí comprenderán. Los entendidos son los que van a comprender la visión de Daniel. Son los que están comprendiendo lo que dice el capítulo de Daniel. Los capítulos de Daniel, lo que dice el final del libro. ¿Amén? El que va a entender los 3 años y medio. Después de 3 años y medio, es una semana de 7 años. Los primeros 3 años y medio, al final de ellos, ese impío que llamamos el anticristo va a suspender los sacrificios a Dios en el templo. En otras palabras, el templo de Dios va a ser reconstruido. Por si acaso no lo mencionamos en las últimas lecciones, hemos insinuado que el templo de Dios va a ser reedificado. Ahí está la información, hermanos. Hoy la información está al alcance de nuestros dedos. Vaya a la red, vaya a las redes sociales, vaya a la internet. Ahí va a ver los reportes. Amén. Que el Sanedrín de hoy en día ya tiene preparado todos los vasos, todos los instrumentos de oro y de bronce y de plata y todo lo que hay por haber que se necesita para volver a reconstruir el lugar santísimo, el lugar santo. Amén. Para reconstruir todos los materiales para construir el templo ya están disponibles, ya están listos para que en el momento que se da el visto bueno para volver a reconstruir el templo, ya tienen todos los materiales. Ya tenemos, como hemos visto, ya están los becerros rojos listos. Ahora sí también tienen un becerro rojo para hacer todos estos sacrificios. Amén. Y después de 3 años y medio, Él se va a creer Dios. Y ahí Dios le pone un hasta aquí. Amén. Y con esto terminamos el libro de Daniel, con miras hacia el libro de Apocalipsis, hacia el libro de Revelación, como hemos visto. Vamos a ponernos de pie en esta tarde para ser despedidos. Bendito Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por darnos la habilidad